bendición para mí estar aquí con ustedes. Buen provecho. Doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de contarles cómo ha sido un cambio de vida que Él ha hecho en mi vida. Yo soy originario de Marcala La Paz, tierra del café. Vengo de una familia que mis padres siempre nos inculcaron el buen trabajo, a trabajar juntos, eran emprendedores, tenían sus negocios. Mi padre estuvo también en lo que fue la política. En aquellos tiempos, nosotros somos 4 hermanos, ellos nos dieron una buena vida, había un estatus social. Y en ese momento era todo era felicidad para nosotros de nuestra niñez, hasta que comenzaron a haber cambios en mi familia con problemas económicos. Mi madre, desde pequeña, nos inculcó las cosas de Dios. Mi abuela siempre nos estuvieron llevando a la iglesia y siempre conocíamos de Dios. Desde pequeños nos inculcaron las cosas de Dios, pero con el tiempo, en el momento que llegamos a la adolescencia, fue cuando nosotros empezamos a sentir un cambio en la familia. Esto era ya, mi padre empezó con problemas económicos, al punto que se fue a la quiebra. Y en ese momento empezamos a ver que ya había carencias, que había necesidades, que había cosas que no podíamos cumplir. Mis hermanas se casaron, ellas hicieron su vida aparte, hermanas mayores, y quedamos con mi hermano menor. En ese momento yo ya me salí del colegio y empecé a ver cómo ya no podía tener las cosas que antes estaba acostumbrado a tener. Entonces empecé yo con un rencor contra mi padre, porque la situación que estábamos pasando. Y en ese momento nació también un rencor contra Dios, porque yo decía, ¿cómo puede ser que mi madre, que ella ha sido una mujer de Dios, que pasa orando y que pasa sirviéndole a Dios, esté pasando por situaciones como esta? Entonces quiere decir que esto no es cierto, o Dios es malo, no sé, tantas cosas que pensé. Y empecé un mundo de rebeldía y me empecé a meter al mundo de los me vine aquí a Tegucigalpa a estudiar. En ese momento yo estaba más enfocado en el libertinaje, en una vida desordenada, que el estudio. En ese momento estaba la situación económica cada vez más precaria en mi hogar. Mi hermano se gradúa también y ahora tiene la universidad, pero ya era más difícil tenerlo a la universidad. Y como veníamos de haber estado en un estatus, manejamos visa y todo, podíamos viajar a Estados Unidos. Entonces yo tomé la decisión de irme para Estados Unidos, trabajar un tiempo y regresar. Entonces, y con el dinero, seguir estudiando. Entonces me quería independizar, yo quería ser alguien aparte, ya no quería ser parte de mi familia. Y comencé a viajar. Al punto que yo ya no pude ver cómo económicamente ya no me era rentable estar viajando, porque cuando ya venía no traía para el boleto, porque igual allá iba a un mundo de viaje, y yo no iba a nada. Sí trabajaba, pero no iba. Y tomé la decisión de quedarme de forma ilegal en Estados Unidos. Cuando me quedo en Estados Unidos ilegalmente, yo hablé con mis padres y les dije, bueno, tomé la decisión, me voy a quedar acá. En ese estaba yo en el estado de Florida y unas amistades que eran de mi pueblo me escribieron y me dijeron que ellos estaban en Carolina Norte, que si quería yo podía viajar allá y que ellos estaban trabajando, que ellos trabajaban en construcción y que sí, que me podían apoyar con el trabajo. Entonces yo me decidí aventurar y me fui para... Cuando llego allá me doy cuenta que todos la mayoría de los que trabajaban en mi empresa eran de mi pueblo. Y hay gente que tal vez yo no conocía mucho y conocía muy poco, pero casi todos me conocían a mí por las trayectorias que tenía mi papá en
política y que fueron personas muy conocidos de todo el departamento. Pero en vez de haberme recibido con una alegría, porque yo llegaba más bien voluntario, al principio era como, ¿por qué traen a él a trabajar acá si él tiene una familia que tiene dinero? A ver, ¿qué trae gente que realmente necesita? ¿Y por qué lo traen? ¿Por qué lo están ayudando? Yo digo, es porque yo también estoy necesitando. Y entonces empezamos a trabajar en construcción y era como que si yo quería aprender algo no me enseñaba porque ya, viste cómo mandaba allá, ya quiere venir a mandar acá. Entonces, no, andaba re. Entonces así me pasé yo el primer año de mi vida ahí en Carolina del Norte, barriendo en los edificios de construcción. Tenía un salario que no era tan malo para ser barrendero y me ajustaba para mis depresiones con el alcohol. Entonces yo viajaba en varios estados y vivía en hoteles y trabajando construyendo edificios. Bueno, en el tiempo era barriendo. Entonces, llegaba el punto que en mi misma expresión yo decía que me recordaba todo lo que nos había inculcado mi papá, que tuviéramos sueños, que tuviéramos metas y que siempre lucháramos, porque nosotros siempre soñábamos. Entonces yo me miraba como alguien fracasado, alguien que no tenía sentido la vida y no estaba haciendo nada. Mi madre siempre orando con mi abuela allá porque todo estuviera bien, y yo sumergido en el alcohol. Salía del trabajo, era tomar. Entonces, me levantaba, iba a trabajar, salía del trabajo todos los días. Ese era el modo bien que teníamos allá. A un punto que yo llegué y dije que tenía que haber un alto en esto. Y me cambié de empresa, me fui para otro estado, me dio una oportunidad de poderme cambiar de empresa. Y me mudé para el estado de Virginia. Allá empecé con una empresa que ya me enseñaba un poco más, ya me dieron más oportunidades y empecé a crecer laboralmente. Llegué al punto que ya tenía jefe de cuadrillas y ya tenía mi grupito de personas que andaban manejando y haciendo instalaciones. Nosotros trabajamos lo que era el deal. Entonces, en mi testimonio, yo marco que siempre, tropiezo siempre para la misma piedra. La primera vez fue con mi estudio. Yo no terminé mi universidad porque me tiré al colegio. La segunda vez, ya empiezo a trabajar, aprendo un oficio, empiezo a crecer profesionalmente y vuelvo a caer en el alcohol. En ese momento voy tomado y voy manejando en un freeway y se me para una policía atrás y me detiene. En ese tiempo, como estaba ilegalmente, nosotros habíamos comprado unos papeles ilegales y para hacernos pasar por personas legales. Y yo mostré eso a la policía, eran documentos originales, que íbamos a un D&D, nos sentábamos como personas que éramos de Puerto Rico, o así, que decíamos que íbamos llegando al país y pintamos papeles. Y nos daban una identificación. Entonces, con eso íbamos, con eso trabajábamos. Entonces, me paran, la policía me llevan detenido. Cuando me hayan detenido, me registran con el nombre que yo doy. Y me dijeron que no había problema, que yo era ciudadano americano. Entonces, que solo tenía que bajar mi nivel de alcohol y que después me iban a dejar libre y que me tenía que presentar a unas cortes. Entonces, en la mañana me metieron a una celda, me quedé dormido. En la mañana me despertaron como a las 5 de la mañana, me sacan de la celda y me dicen que ya me puedo ir. Cuando de repente hay un policía y dice, no, no lo dejen ir porque aquí hay un problema. No sabemos por qué, pero migración no está requiriendo. ¿Pero por qué si él es ciudadano americano? No sabemos, pero migración no está requiriendo. Entonces me volvieron a meter. Entonces cuando me vuelven a meter, pasó una semana yo detenido. Ya me sacaron de la celda normal, ya me llegaron a una caja donde están todos tipos de delincuentes, ya no una celda más de seguridad. Ya me pusieron en el uniforme anaranjado y todo. Y a la semana después llegó el agente de migración y me dijo, ¿cuál de los dos nombres querés que te llame? Y me dijo los dos nombres, me dijo mi nombre,
y me dijo el nombre que yo usaba para trabajar. Entonces yo me reí y me empezó a decir todo, porque ellos saben todo. Hasta cuántas veces había viajado de Honduras para Estados Unidos, que a dónde vivía, quiénes eran mis padres, todos. Entonces, y yo no me reí y le dije, bueno, que me vas a deportar, no me vas a deportar, si no me vas a deportar, entonces ahí dame sin papeles, porque yo si me quitas los papeles, yo no me voy a trabajar sin papeles porque se gana muy poco, yo necesito seguir trabajando. Entonces, y solo que quedó riendo y me dijo, ¿qué valor de este va? Que el problema que está y te viene a exigir. Entonces solo se rió y se fue. Te vamos a investigar, voy a ayudar. Y regresó, a los 2 días regresó, me llevaron a una oficina de migración y me dijeron, ¿te puedes ir? Y yo, ¿cómo si? No, te puedes ir, porque pero prometenos que vas a ir al puerto. Sí, sí voy a ir al puerto. Ok, te puedes ir, pero no voy a pagar nada, ¿no? Puedes irte. Y tenés alguien legal que te ¿no? Ilegal, sí, no van a venir acá. Allá afuera, 3 cuadras en McDonald's, y yo le hablé a una amistad y me fueron a traer. ¿Y qué hice yo en ese momento? Mi madre sabía que estaba detenido, mi madre orando, mi abuelo orando, mi familia estaba pidiéndole a Dios por mí. Y yo me jacté que por mí mismo yo había salido de él. Y que yo era el que me las podía todas y que yo manejaba la policía de Estados Unidos. Salí, seguí trabajando, me fui a beber, destrucción total y volví. A los 2 años me empecé a presentar a cortes y estaba en un proceso para poder estar por un proceso de trabajo y de repente volví a caer ya en mi trabajo, como ya podía optar, aunque ya estaba viendo posibilidades de abrir mi empresa, hacerme contratista y ser diferente. Y empecé a hablar con ciertas compañías para comenzar, cuando de repente otra vez vuelvo a cometer el mismo error y voy manejando y me vuelven a detener y la misma historia, me vuelven a meter preso y a migración y me vuelven a llevar a corte y me dicen, ¿qué pasó? No, que mire, pero la última vez fue hace 2 años y ahora ya pasan 2 años. Y no, pero mira, te vamos a dar otra oportunidad. Me volvieron a sacar sin pagar fianza, sin pagar nada. Y todo el mundo dice, ¿cómo es que sale y entra y sale de la cárcel? Sí, ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo deportan? ¿Por qué no lo multan? Porque entra y sale. Entonces, cuando yo no sabía que eran las oraciones de mi madre, pero yo siempre seguía teología. Entonces, después ya cuando pasó el tiempo, yo seguía con aquel rencor con Dios. Y mi madre decía que ella siempre pasaba orando conmigo. Y yo pasaba con el rencor con mi padre. Pero en ese momento, mi padre nos damos cuenta que ya tiene una enfermedad terminal y que ya está en una etapa final. Y yo, con el tiempo que había estado en Estados Unidos, nunca les ayudé. Yo vivía mi vida allá. Mi vida era lo que ganaba, allá lo destruía porque no era que estaba haciendo nada más que trabajar para el vicio. Y entre más ganaba, más me destruía, más consumía y estaba más desorden. Y entré en una depresión más grande porque cuando me doy cuenta que mi padre ya está en una etapa terminal, me entra como un remordimiento que de tanto tiempo, tantos años, que no tuve amor por mi padre, que estuve en pelea por la situación económica, que también no me había dado cuenta de todo lo que él había pasado y que él había perdido todo. Y entonces, y empecé aquella lucha interna y lo que hacía yo era, volvía a culpar a Dios de todo. Decía que era culpa de Dios y Dios existe, que no nos quiere, que no me quiere a mí, no quiere a mi familia por esto. ¿Cómo va a ser que mi madre siempre decía, yo estoy orando por tu padre, estoy orando por ustedes, pero como que sigue orando y si mi papá está pasando por esta situación, yo no comprendía nada de eso, yo no conocía realmente a Jesús. Entonces, entro en una depresión grande y ahí yo ya había comenzado con mi empresa a trabajar, tenía los primeros proyectos en varios estados, estamos construyendo varios edificios
y yo entré en un alcoholismo, pero ya más severo, ya me quedaba encerrado en un hotel bebiendo 2 o 3 días solo y, y con una depresión y empecé a mandar dinero para ayudar a mi padre, pero ya no se podía hacer nada. Entonces vino y mi padre fallece. Cuando mi padre fallece, empecé una depresión mucho más grande y vuelvo a cometer otra vez el mismo error. Voy manejando y me detiene una patrulla, estoy tomado. Entonces, en ese momento dije yo, ya basta, ya estoy cansado de eso, yo me voy para Honduras. La única forma que yo me puedo ir para Honduras es que me deporten. Si no, yo voy a seguir en esto. Entonces, no. Entonces, mis hermanas viven allá todavía ellas, allá hasta legalmente, y ellos buscaron la forma de sacarme porque yo estaba en un proceso de arreglar mi permiso migratorio y que yo podía salir. Y el juez me dio una fianza y después la fianza me la redujeron un porcentaje y yo dije que no lo iba a pagar, que yo no, que no, me cerré, que no. Al punto que llamé antes de la corte, llamé al oficial de migración que llevaba mi caso y dije, tráeme los documentos, voy a firmar. Y la firmé. Entonces, me estuve detenido 3 meses más, de esperar que me mandaran para Honduras. Cuando vengo acá a Honduras, en ese tiempo tengo un medio hermano, pero él se dedicaba a otros negocios, no había nada de construcción, y él quiso como a agarrar la empresa para que no se perdiera, a ver si la podía estar manejando, y yo por medio del teléfono le iba diciendo cómo podía ir haciendo, qué personas poner y cómo que le pudieran ayudar. En el tiempo que los 3 meses que yo estuve allá, pero cuando yo salgo y caigo acá a Honduras, fue como un balde de agua helada. Caigo en el aeropuerto solo con $20 que andaba en la bolsa, con el pantalón que andaba de trabajo, con surras y una camiseta, era todo que tenía. Y como nunca había mandado nada, no tenía nada. Entonces mi madre me fue a traer mi hermano al aeropuerto. Llegamos y mi madre feliz, contenta porque me miraba y yo quedaba, hice. Entonces empezó a comunicarme a Estados Unidos y todo el mundo hablando, se dan cuenta, muchachos que trabajaban conmigo, que sí, que ya me habían deportado y empezaron a abandonar los trabajos porque decían que quién les iba a pagar a ellos, que se fueron, se llevaban mientras. Entonces yo dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mi madre le decía, no, quédate aquí, aquí tengo una tierrita y sembró una finca de café y yo no sé nada de café. ¿Qué voy a estar haciendo? Vení, que te vamos a llevar a la iglesia. Y ahora no, yo no quiero saber nada de eso. Yo no quiero saber nada de Dios. A mí no me da nada. Yo ahorita voy a regresar para que yo cometí un error y me voy a regresar para Estados Unidos. Y ya como ya venía deportado, ya no podía subir un avión, tenía que irme ilegal. Entonces, cuando me vine aquí a Tegucigalpa a, a sacar documentos, como yo ya estaba allá, ya había trámite, uno tiene que andar sus pasaportes, tiene que andar, aunque vaya ilegal, tiene que andar identificado. Entonces me vine a traer mi identidad y mis cosas, y de repente, en lo que andaba haciendo los trámites, me mandaron una caja de mis hermanas con un poco de ropa, en una de esas tenía un casquito, cada uno de los cascos que yo usaba para trabajar y vamos pasando y estábamos, los edificios estaban en obra gris, y esos edificios, ¿quién lo está construyendo? ¿Quién está poniendo vidrio? ¿Quién está diciendo eso? No, que aquí no tiene nada, que aquí no conecte, que no nos a ver, y en eso vengo yo y digo, no, para, yo voy a ir a preguntar. Y yo me bajé y fui a preguntar, ¿y quién está poniendo los vidrios? ¿De quién son? No, ahí está la oficina, yo me fui buena. ¿Y quiénes son los que están poniendo los vidrios de edificios? Sí, ¿por qué? ¿Tenía alguna vidriería aquí? No, le dio una empresa, mira lo de Estados Unidos. Ah, y me dice, de veras, sí, mira, aquí tenemos un problema porque me mandaron un material que no tenemos quien nos pueda manejar. No sé si me conoces, muéstrame los planos, me mostré los planos, yo les dije todo, y me dijeron que me iban a aprobar, dándonos una parte de mi edificio, una fachada pequeña. Entonces yo le dije que estaba bien, que no tenía empresa, aquí en Honduras, no tenía herramientas, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces vengo yo
y había unos muchachos, compañeros míos, que habían trabajado conmigo también en Estados Unidos. Ya se habían venido y habían mandado sus herramientas, habían mandado sus cosas, y los fui a buscar al pueblo. ¿Qué están haciendo? Y ya no queremos regresar, no, no va a importar y vámonos. No, como vámonos. Venimos y logramos, hablé a mi hermano es abogado, y mi hermano le dije, inscribí una empresa, poner el mismo nombre de la empresa que tenía en Estados Unidos, y porque no van a dar mi inicio, no te lo van a dar, no, que sí nos van a dar el inicio. Y fuimos, hicimos la fachada, y una semana después estamos tomando el primer contacto de inicio en Estado, de aquí. Comenzamos a construirlo y pues, era un éxito todo, pero vuelvo a cometer otra vez. Lo que yo vivía allá, lo traje para acá. Alquilamos una casa que entonces todos vivíamos en la casa y se bebía todo. Era una destrucción total. Al punto que no generaban ganancias, no generaban futuro, no había nada. Solo el trabajo sí, había quedado bien, estaba quedando todo bien. Y además seguía orando, y yo, bueno, conocí a una muchacha, en eso empecé a salir con ella, me llevó a la iglesia. Realmente yo iba a la iglesia porque, por ella, por estar con ella un rato, por lo que decía, me entraba un oído, me daría para otro. Después la iba a dejar a ella a la casa y después me iba a casa y cierto. Y empezamos una relación, y al punto que ella miró que el alcoholismo que yo tenía y que yo no podía seguir creciendo con mi empresa, sino que estaba estancado ahí. Y ella me dijo que si yo seguía con eso, ella no podía hacer eso. Yo le prometí que ya no, lo mismo que todo el mundo dice, que yo lo controlo, que todo el beneficio lo controlo. Y empecé a querer intentar, es imposible, yo me mandaron una necesidad imposible, ¿no? por el alcohol. Y eso que me desesperé, y una vez me quedé tomar y tuve un accidente y hice un carro y yo salí ileso, ileso. Y fue como que la gota que derramó el vaso. Entonces, en ese momento, la muchacha que ahora es mi esposa me dijo, no, si no buscas ayuda profesional porque no querés buscar a Dios, entonces tienes que buscar una ayuda profesional. Y si no, pues conmigo no contestas. Entonces yo entré en depresión. Yo anteriormente me había encontrado amigos, que eran los amigos de Palanca, cuando estábamos jóvenes y todo. Tenía años de no verlo, y me lo encontré en un centro comercial. ¿Y cómo estás? Que me da el número, y te voy a invitar a un desayuno. Y yo, dale, dale. Vino y de repente me empezó a mandar mensajes. Te invito al desayuno de 7 de la mañana, y donde los aleluyas. No, no voy con eso. Entonces, me mandaba mensajes, para el punto que yo lo cogí. Y no. Y en ese momento, cuando pasé el accidente y cuando ya estaba en esa crisis, que ya estaba perdiendo a mi esposo, estaba perdiendo mi empresa, ya había perdido el carro, ya estaba perdiendo todo, otra vez, cometiendo el mismo error, el mismo, otra vez con lo mismo. Entré en depresión, sí, me senté y dije, no, agarré el teléfono y me acordé de que era mío y lo desbloqueé, y cuando lo desbloqueé, pum, cae el mensaje, te invito. Recuerdo que estuve pensando y fui. Fue la primera reunión que fui de la fraternidad, y esa vez llegué, me acuerdo que llegué, como se dice, de goma, llegué medio prendido, y me senté a la parte de atrás, me saludaron y todo el mundo me saludó, todo me recibió, y yo, ¿qué pasa aquí? Empecé a escuchar un testimonio del cambio de vida. Yo critiqué mucho primero porque hablaba de lo mismo, de quitar el alcoholismo, quitar los vicios, y que personas que lo habían dejado de las 12 de la mañana y que ya no tengo nada de eso. Yo, si esto es mentira, porque yo ya lo he intentado, es que yo lo estoy viviendo. Esto es imposible. Yo no se puede dejar algo que esta enfermedad que ya lo tengo, no se puede dejar un día todo. Es mentira.
Los hombres están aquí mintiendo. El siguiente miércoles yo no volví a ir, pero el que venía yo siempre estaba con aquello, y voy a volver a ir, y volví a ir. Cuando volví a ir, otro testimonio, que hablaba de cambio de vida, y hablaba de una familia que había integrado una familia, que había estado vicios, que había sanidades, tantas cosas maravillosas. Y una vez me tocó tanto que cuando dieron la oración yo cerré mis ojos, pero de corazón lo dije. Y acepté al Señor Jesús como mi Salvador, Señor y Salvador. Y agarré esta papeleta, que es una herramienta increíble, ¿va? La mitad de lo imposible. Lo único que le pide era que me quitara el vicio. Le digo, Dios, quítame de eso. Y porque yo sabía que si yo no tenía el vicio, yo podía estar con mi esposa. Yo iba a estar bien con mi familia. Yo podía levantar a mi empresa. Mi esposa me ayudaba a mí con mi empresa porque es financista y en el tiempo estaba de gerente en una empresa grande a nivel nacional, en una empresa internacional, llevando todas las contabilidades de la empresa. Y ella medio se quería meter con la mía, pero ella no dejaba, y cosas que yo con esto mío y yo lo mío. Y, y pasamos con esa discusión. Y en el momento cuando ya yo, hasta yo puedo arreglar todo esto para nosotros, a mi esposa, que dejamos que usar un montón de cosas. Entonces yo pedí ahí en ese papelero. Llegó el primer fin de semana y no me dieron, no me acordaba yo de tomar ni salir, que estar en casa. Estuve en casa, empecé a seguir yendo, mi esposa empezó a ver cambio, yo a veces fue algo tan rápido que pasó para mí, que de repente yo ya tenía 3 semanas de estar leyendo los capítulos y tenía 3 semanas de que no había consumido nada de tabaco, nada. Y mi esposa me dice, ¿te cuenta que ya lo 3 semanas? Esto es increíble. Entonces sí es real. Entonces le hablé a mi mamá, le dije a mi mamá que ella había hecho, mi mamá lloró y fue una alegría grande. Y mi vida empezó a cambiar. Ya mi relación con mi esposa fue mejorando, mi relación con mi madre, mi empresa empezó a crecer, al punto que mi esposa tuvo que renunciar a su cargo para apoyarme en la empresa. Pero esas cosas solo yo, cosas maravillosas que solo yo. Y estamos trabajando, después ya empecé a servirle, ya empecé a conocer más de Dios, me empecé a encontrar también en la iglesia, también y empezamos a querer tener una familia. Y empezamos a ver que mi esposa tenía problemas. Mi esposa tenía eh, quistes en el ovario, que no podía salir embarazada. Entonces empezamos con tratamiento, y empezó el tratamiento, y empezamos a orar, y el tratamiento, y yo empecé con el capítulo, yo conté el capítulo que es lo que estábamos pasando. Y en ese momento mi esposa empezó a mejorar, empezó a mejorar, podíamos. Ustedes saben que el machismo, que la mujer es la que tiene problemas ahora, todo está bien. ¿No? Entonces llegó el punto que a mí me llamó la doctora y me dijo, no, tienes que revisar. Entonces me revisaron, saben que yo tengo un problema y el problema grande era él. Y empezamos a orar y la única forma era que me operaran. Empecemos a orar y empecé por tanto tiempo y orar, y decidimos que me iba a operar. En eso yo ya hablé con los miembros del capítulo, hicimos varias oraciones en casa, nos acompañaron, era como una especie de vigilia, estuvimos orando, y después fuimos a un retiro, mi esposa, y recuerdo que ya teníamos planificada, porque por los proyectos que pasó bien, variado con la empresa, trabajando,
Entonces decidí que me iba a operar días antes de Semana Santa para una semana seguir trabajando. Entonces, en ese momento, buscamos a un doctor, y al doctor yo le estaba remodelando las clínicas. Hablamos con él y él me mandó a hacer los exámenes y todo para la operación. Y cuando ya teníamos todo listo, nos fuimos a retiro. En el retiro oraron por nosotros. Me acuerdo que oraron por mi esposa y oraron porque Dios va a aparecer tu hija y que tu hija acá y que y yo, pues, todavía no puedo tener un problema, ¿no? Pero yo siento que tengo que decir eso. Y siguieron orando. Después nos vimos, como estuvimos en la noche, era una especie de fogata, y mi esposa se enfermó. Y cuando salimos el siguiente día, porque estábamos toda la noche de retiro, el siguiente día nos venimos para el principio de Ciudad. Y cuando veníamos, mi esposa venía ronca, que no podía ni hablar, venía mal, mal. Y se fue para la casa. Yo lo dejé en la casa con el bebé. Y después, ya el lunes, mi esposa seguía mal. El martes, tomaba la decisión que y se va con mi cuñada, porque yo estaba trabajando. Y me dice, no, que se mal, porque te llaman emergencia. Entonces, se va para emergencia, no, tiene una infección, tiene varias cosas ahí en la amígdala, pero esto es normal. Pues normal, ¿por qué? Porque tiene la defensa baja, porque va a tener la defensa baja. Es que no saben ustedes, ¿no? Ella está embarazada, cuando está embarazada, las mujeres se bajan. Y nosotros, gracias a Dios, al principio fue un poco difícil, porque fue un embarazo complicado, pero todo fue mejorando. Ahora, dentro de 15 días nace mi niña, y esas cosas que solo Dios puede hacer. Dios ha hecho cosas grandes, Dios ha hecho cosas maravillosas, y que yo nunca me voy a arrepentir de servirle, nunca me voy a arrepentir de haber llegado. Que me arrepiento por no haber llegado antes, pero Dios sabe los momentos y el tiempo de cada uno. Entonces, este ha sido mi testimonio para la honra y gloria de Dios. Y me gustaría que me acompañen con una oración. Nos ponemos en pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos tienes reunidos aquí. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y te pedimos, Padre, que nos tengas siempre aquí, Padre, para servirte y para honrarte, Padre Celestial. Te bendice a cada uno de los miembros de Padre, siempre, siempre, para que siga dando testimonio de tu poder, Padre, que pueda llegar a muchos más con nosotros. Y así como yo una vez te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, así queremos que muchas personas sigan aceptándote a ti, Padre. Te damos gracias, Padre, porque este capítulo es una herramienta tuya, Padre, para llegar a muchos pasos. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Paul. Bueno es Dios. Puede sentarse. Escuchando el testimonio de pequeña reflexión, viendo cómo Dios nos da oportunidades, Dios dio oportunidades. Y a veces, el ser humano, por lo general, rechazamos esas oportunidades y viendo hasta dónde Dios lo llevó, aun cuando él no tenía un conocimiento claro de lo que Dios puede hacer en la vida. Pero a través de las oraciones de su madre, de las oraciones de su familia, él pudo darse cuenta una vez que aceptó que era Dios actuando. Y hoy podemos ver un hombre diferente, un hombre que entregó su vida, que cambió, fue restaurado
Y hoy hasta un premio le ha dado el Señor dándole esa bebé que viene en camino, ¿verdad? Es quien no se siente tan honrado en, creo que todos los que estamos aquí tenemos hijos y ver que se cumple ese mandato. Y en él, pues, su esposa, también una mujer de fe, confianza. Y eso es lo que puedo ver yo en la vida de este varón. Un testimonio de cambio de vida, un testimonio de fe, un testimonio de éxito y de oración, de confianza en Dios. Así actúa nuestro Dios y eso es lo que nosotros queremos mostrar. Antes de pasar a la oración de peticiones, alguien tiene un testimonio. Antes de eso, quiero felicitar a Rolando. Rolando que está de cumpleaños, cumpliendo 65 años. Ahora la partida del pastel va a ser a final de mes, así que Rolando, tenés que venir el último martes del mes para los que cumplen en octubre. Así vamos a hacer ahora, el último martes de cada mes. Vamos a celebrar a todos los cumpleaños. Si alguien tiene algún testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, vamos a abrir la tribuna para que compartan. Yo, antes de que se levanten, por favor, todos, no todos, al mismo tiempo,